yo tengo una dorada. Revisa, porque yo no lo manejo, lo maneja de Israel, porque me dice que no tengo permiso para conducir. ¿Cómo hace? ¿Que tiene todos los permisos? Ahorita lo veo. Pero permítame, no nomás que yo le indico porque Sí, estamos con la transmisión. Lo voy a volver a hacer. ¿Qué pasa? Espérenme a mí nomás para la transmisión, ya ahorita lo voy a poner. Estamos ya automático. Ahí está la cámara. Puedes entrar con el Eduardo. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. En un minutito más empezamos, ¿ok? Gracias. ¿Qué lo es todavía?
Porque ya para que se tramite. Pero Se está escuchando la conversación de Cortés, que se puede cerrar el micrófono. Pásenme el control de que está ahí, por favor, del proyector. Sí, no, yo aquí estoy. Pásame el papel de que hay. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este foro por la transformación de la Universidad de Sonora. En unos momentos más daremos inicio. Les recordamos que también se está transmitiendo a través de Zoom y de Facebook de la Unidad Alternativa de la Universidad de Sonora. En Zoom, si se quieren anotar en el chat, por favor, nombre, delegación, institución, o si son alumnos pueden poner la carrera. En unos momentos más iniciamos. ¿Estamos listos? Sí. Adelante, maestra Desiree, le cedo el uso de la voz. Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por su asistencia al Foro para la Transformación de la Universidad de Sonora, que es organizado por la Unidad Alternativa Universitaria, aquí en el Departamento de Derecho. Mi nombre es Desiree Castillo, soy del Departamento de Lenguas Extranjeras y voy a estar moderando el día de hoy el foro. Y me acompañan aquí en el Presidium, se los presento. A mi izquierda tenemos al doctor Francisco Vargas Serrano, del Departamento de Economía.
A mi derecha tenemos, aquí en el extremo, al maestro Francisco Jonathan García Salcedo, del Departamento de Administración. Y a mi derecha, justo aquí al lado, al doctor Cuauhtémoc González Valdés, del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación. Los tres son candidatos a la coordinación de la Unidad Alternativa Universitaria. Vamos a estar haciendo diferentes foros en la universidad y vamos a estar hablando de diferentes temas. El día de hoy se van a abordar 5 temas: el derecho a la educación, la gratuidad, la inclusión, la equidad de género y la democracia. Primero les voy a presentar brevemente lo que es la Unidad Alternativa Universitaria por la Gratuidad, Democracia y Excelencia Educativa. Y es importante señalar que ante los múltiples problemas que enfrentamos los distintos sectores de la universidad, aunado a la insensibilidad de las autoridades universitarias y la falta de un rumbo claro de nuestra institución frente a los cambios que se están dando en nuestro país y el mundo, un conjunto amplio de estudiantes, personal académico y administrativo de distintos departamentos y campus, hemos conformado la Unidad Alternativa Universitaria, con el objetivo de transformar a nuestra institución. Hace 1 año y medio entró en vigor la Ley 169 orgánica de la Universidad de Sonora, cuyo espíritu es democratizar la vida universitaria. Sin embargo, el proceso democratizador se ha visto amenazado por el proceder de las autoridades universitarias, quienes pretenden mantener sus privilegios, convirtiendo a la Ley 169 en una Ley 4 bis, es decir, en una nueva versión de la abrogada Ley 4, que de manera antidemocrática determinó el quehacer universitario por más de 31 años. Así, por ejemplo, pretenden aprobar un estatuto general que no incluye derechos de la comunidad universitaria ni abona a la democratización. No se escucha la voz del estudiantado ni se avanza en sus derechos, como son la gratuidad, la inclusión, la equidad de género, entre otros temas que abordaremos el día de hoy. Hay muchos estudiantes endeudados con la universidad y no se ve una intención de iniciar con un proyecto gradual de eliminación de las cuotas estudiantiles. Las demandas de las y los estudiantes con necesidades especiales son desatendidas bajo el argumento de que no hay recursos. Tampoco son satisfactorias las condiciones de algunas aulas, baños y áreas de estudio. En lo académico, hay problemas no atendidos o generados por la autoridad universitaria, como es el caso del desafortunado nuevo modelo educativo, que ha eliminado materias de los planes de estudio, debilitando la formación de los estudiantes, o bien la reforma unilateral del EPA, que ha provocado que alrededor de 250 plazas académicas de tiempo completo se encuentren vacantes, que es muy grave. Además, las autoridades universitarias hacen un uso discrecional del presupuesto de la universidad al asignarse altos salarios y prestaciones y creando puestos inexistentes como la Secretaría General de Rectoría, que los invito a ver la séptima reunión del colegio universitario donde se habla de ese tema. Adicionalmente, está la falta de gestión efectiva de recursos para atender necesidades educativas del estudiantado y laborales de los trabajadores académicos y administrativos. Lo que señalo es solo una muestra de la problemática que vivimos y que consideramos tiene que ser planteada, abordada y resuelta con la participación democrática de la comunidad universitaria. Por tal motivo, como UAU, Unidad Alternativa Universitaria, nos hemos propuesto impulsar un proyecto alternativo de universidad para transformar a nuestra institución bajo los siguientes ejes. 1. Derecho a la educación con inclusión, gratuidad y multiculturalidad. 2. Respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva y de género. 3. Excelencia educativa entendida como el desarrollo del pensamiento crítico de las y los estudiantes y el fortalecimiento de los lazos de la universidad y la comunidad. 4. Democracia como sistema de vida, con la ampliación y promoción de prácticas democráticas.
5. Equidad de género, erradicación de la violencia de género y respeto a la diversidad. 6. Respeto a los derechos humanos y a los derechos laborales. 7. Fortalecimiento académico con un desarrollo equilibrado de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión universitaria. 8. Vinculación con compromiso social y atención a los grandes problemas sociales y de desarrollo de nuestro Estado y país. 9. Transparencia y rendición de cuentas. 10. Promoción de un clima laboral con armonía y equilibrio entre derechos y obligaciones. Ante lo que les hemos mencionado, invitamos a toda la comunidad universitaria a unirse a este esfuerzo para lograr un cambio de rumbo de la Universidad de Sonora. Ustedes pueden enviar propuestas a lo que viene siendo el proyecto alternativo de la Universidad de Sonora al correo propuestas@gmail.com. Pueden también participar en los foros. Como les mencioné al inicio, vamos a estar haciendo diferentes foros tanto en Hermosillo como en los otros campus, y están invitados. Pueden invitar también a sus compañeros, a sus colegas, porque lo que queremos es que conozcan y que sepan y que se integren realmente a esta idea genuina que queremos. Tenemos años luchando, ya logramos que hubiera un cambio de ley, pero queremos que realmente la democracia impere aquí. La democracia y los diferentes puntos que les estamos mencionando. Que no sigamos viviendo más de lo mismo. Y también los invitamos, va a haber una elección para elegir al coordinador del movimiento, ¿sí? Y las elecciones se van a realizar el 29, 30 y 31 de octubre, a lo cual también están cordialmente invitados. Van a poder votar los diferentes sectores que componen a la universidad, los académicos, administrativos y estudiantes, ¿sí? Y pueden consultar la página www.uau.com.mx, así como en las redes sociales nos encontramos como UAU. ¿Sí? Entonces están cordialmente invitados. Les queríamos dar un poquito, explicar un poquito quiénes somos, qué es lo que pretendemos, por qué estamos aquí. Y ahora vamos a proceder a que las personas que aquí me acompañan, que presenté anteriormente, que son los candidatos para coordinar el proyecto, van a tener 10 minutos para ellos exponer sus ideas y las propuestas sobre los 5 temas que les mencioné inicialmente. Los repito: derecho a la educación, gratuidad, inclusión, equidad de género y democracia, ¿sí? Entonces, no hay, no sé si ustedes quieran, cómo quieran iniciar, quién quiere empezar. No hay ahorita un protocolo en sí para el inicio. No sé si queremos, no sé, iniciar de aquí de la derecha. Muy bien. Sí, discúlpame. El maestro Francisco Jonathan García Salcedo, del Departamento de Administración. Muy bien, muchas gracias. Esto es parte de la democracia que estamos buscando. Primero que nada, muchas gracias a todos por su asistencia. Me da mucho gusto ver tantos estudiantes, compañeros docentes, administrativos, colegas y público en general. Y segundo, agradecer a este proyecto, a este movimiento, el cual es la Unidad Alternativa Universitaria, que se ha constituido para buscar este mejor perfil que nos lleve a competir por la rectoría y poder llevar a cabo todas estas ideas y todos estos proyectos que tenemos. Hice un documento como buen docente, el cual voy a permitir pues exponer, y después ya pues daríamos la palabra a los compañeros y me imagino que una ronda de preguntas y respuestas, ¿ok? En primer punto, dentro de esta agenda, es el derecho a la educación. Problemas técnicos. El derecho a la educación está establecido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un derecho humano fundamental
así reconocido desde más de 80 años en las diferentes convenciones internacionales y también en nuestro país. La educación es también un derecho social. Este tipo de derechos son básicos e indispensables para garantizar las condiciones de vida digna a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. Entendiendo esto, debemos entonces de garantizar el derecho a la educación de todos los niveles de educación superior, de educación en México, incluyendo la educación superior. Por lo tanto, el Estado debe de impartir y garantizar la educación en todos estos niveles, el cual debe de ser universal, inclusiva, pública y gratuita. Es el mismo Estado que debe de priorizar el interés superior de todas las personas en este acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Debemos de recordar la reforma que se hizo en mayo al tercero constitucional en el 2019, donde ya establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación, educación superior que establece el Estado, ¿no? Este derecho se garantiza la educación por medio de las universidades, y en nuestro sistema educativo debe avanzar hacia una mayor equidad. Nuestra Universidad de Sonora, por lo tanto, debe de diseñar modelos educativos incluyentes y pertinentes para garantizar el ejercicio pleno de este derecho a la educación que nos confiere por ser mexicano, ¿no? Por lo tanto, nuestra universidad debería de gestionar y promover este derecho constitucional con una educación de excelencia. También en una de mis propuestas es ver la pertinencia de convertir el examen de ingreso de los aspirantes en un examen de colocación y sobre todo pues hacerlo gratuito, ¿no? Lo que me lleva al segundo punto, que es la gratuidad de este foro, y lo ligo en primer término a la reforma que les comentaba del artículo 3º constitucional, donde tiene alcances trascendentales en el ámbito de la educación superior, ya que en dicha reforma se deriva que la educación superior, además de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública y gratuita. Es por lo tanto que debemos de fomentar que la Universidad de Sonora entre ya en la gratuidad, porque somos una universidad pública, tenemos nuestra mayoría de estudiantes que vienen también de fuera y tenemos diferentes estratos sociales, por lo cual debemos de buscar promover la gratuidad en nuestra Universidad de Sonora. Debemos de entender esta gratuidad en la educación superior entonces en este constento constitucional de forma obligatoria, y corresponde pues garantizarla y hacerla efectiva, ¿no? Por lo tanto, para poder hacerla efectiva también tenemos que hablar un poquito de la Ley General de Educación Superior, ¿no? Donde nos da las pautas y las medidas inmediatas para implementar estas acciones positivas para garantizar el derecho a la gratuidad. Y en esta misma ley nos confiere este derecho, y sobre todo en el artículo 6º, donde dice que se crea este fondo para garantizar la gratuidad en la inscripción. Indica que este principio de gratuidad se hace expreso y que comprende acciones que promueva el Estado para eliminar progresivamente los cobros de inscripción en las instituciones públicas de educación superior, así como los cobros ordinarios de inscripción, de reinscripción, las cuotas escolares. Por lo tanto, debemos de fomentar y garantizar este derecho a la educación y la gratuidad que nos confiere por el hecho de ser mexicanos y que está en nuestra Constitución, ¿verdad? Y solicitar también, dentro de mis propuestas está pues la gestión y la solicitud de estos subsidios correspondientes para nuestra universidad, ¿no? Y poder ir paulatinamente, como dice la ley, que sea gratuita, ¿no? No sé por qué la universidad, en la administración actual no lo hace, no le alcanza, no les interesa, o simplemente pues no lo quieren hacer, ¿no? Pero debemos de entender que el derecho a la educación y la gratuidad está elevado en nuestra Constitución, y por lo tanto tenemos que defenderlo como lo hemos hecho hasta el día de hoy, ¿no? Dentro pues de nuestras propuestas está
buscar, gestionar y garantizar ya los fondos que sean necesarios para ir paulatinamente llevando a la educación gratuita desde el 2019 que se hizo esta reforma, ¿no? Continúo con un tema que es bien importante para todos nosotros también, lo cual es la equidad de género, el cual nos permite brindar que hombres, mujeres o como nos identifiquemos tengamos las mismas oportunidades, condiciones y recibir un trato justo en nuestras formas de trato, un trato justo, perdón, sin dejar de lado nuestras singularidades. Esto implica que las personas sean tratadas con respeto en todos los aspectos de la vida, como el trabajo, la salud, la educación, la docencia y todos los ámbitos educativos que nos confieren aquí en nuestra universidad, por lo que debemos de promover las oportunidades para todas, todos y todos. La equidad de género es importante porque es un derecho fundamental, es vital para el desarrollo sostenible de toda nuestra comunidad y toda nuestra universidad, ¿no? Es imprescindible, por lo tanto, lograr sociedades pacíficas, sobre todo equitativas, con esta equidad de género. Esto nos va a permitir también pues, promover una democracia participativa, promover una gratuidad y todos los puntos que he tocado, ¿no? La equidad de género es bien importante, ya que busca la igualdad entre todos, ¿no? Busca que los estatus de derechos y oportunidades los tengamos todos por igual, ¿no? Por lo tanto, en mi proyecto vamos a buscar pues, que tengamos esta equidad de género y también paridad de género, ¿no? Para poder irnos yendo a toda esta norma, ¿no? Y con respecto a la inclusión, es un concepto que se refiere a aceptar todas las personas como iguales y garantizar que tengan acceso a los mismos servicios y oportunidades que brinda nuestra Universidad de Sonora para nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo. La inclusión busca minimizar las barreras para que todos podamos participar y participar en la universidad, en el estudio, en la educación, independientemente de nuestras características de género, nuestras características físicas, neurodivergentes, sociales, contextos culturales, etc. Y por último, para determinar la democracia, la tan ansiada y anhelada democracia, ¿no? La democracia universitaria debe dejar de ser solo una simulación en nuestra Universidad de Sonora, ya que se luchó por cambiar la ley 4 que regía anteriormente a nuestra universidad, y luchamos e implementamos, se votó esta nueva ley 169, donde esta ley 169 busca la armonía constructiva por medio de una democracia universitaria real. Ya basta de simular esta democracia donde actualmente no nos dejan tomar decisiones, donde todo se centra en las decisiones de la administración universitaria actual. Por lo tanto, debemos de enfocar esta democracia y centrar la administración universitaria enfocada hacia los estudiantes, enfocada a lo que ustedes necesitan, enfocada a escuchar sus necesidades y sus proyectos, promoviendo la gratuidad, la inclusión, la equidad de género, el combate a la violencia y una universidad para todos, todas y todos con democracia. Muchas gracias. Muy bien, comento que primero van a ellos a hablar, van a tener sus 10 minutos y después vamos a pasar a una ronda de preguntas. Bueno, se me pasó a precisar eso, así que si tienen sus preguntas, anótenlas y ahorita en el tiempo las pueden realizar. ¿Quién quiere continuar? Ok, entonces ahora, doctor Cuauhtémoc González Valdés. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es un real agradecimiento esta invitación a este foro, ya que precisamente una de las cuestiones que nosotros estamos impulsando y hemos impulsado en la Universidad de Sonora es la participación, son las consultas, y creo que en la medida en que entablemos este diálogo vamos a poder seguir avanzando y además creando esta gran comunidad de la que nosotros formamos partes, como es la de la Universidad de Sonora, ¿no? Pues en ese sentido, una gran bienvenida a todas y a todos, porque pues esto es parte del inicio de algo histórico. Yo le quiero comentar que es algo histórico, además inédito, de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años o más. ¿Por qué? Pues porque anteriormente, con la anterior ley,
pues obviamente lo que había era fundamentalmente una simulación en términos de la participación que se decía que nos otorgaban a maestras, maestros, estudiantes y trabajadores administrativos, ¿no? En el caso de los estudiantes, pues, se puede corroborar, por ejemplo, en el sentido de que cuál participación real vemos en los distintos departamentos, ¿no? Y esto es parte del reflejo de lo que necesitamos también ir construyendo, esa participación, facilitar esos espacios, ¿no? En términos de lo que nos están proponiendo para platicar con ustedes, esta charla, a mí me parece que lo del derecho a la educación, aparte de lo que dijo el compañero Jonathan, me parece que también hay que darle un enfoque, una orientación en términos de no mercancía, es decir, que la educación la tenemos que ver en términos como un derecho constitucional y no como una mercancía, es decir, que en ningún momento en nuestro país debemos estar contemplando que queden fuera de estudiar jóvenes sonorenses, por ejemplo en este caso a nivel universitario. ¿Por qué? Pues porque en principio, si ya está consagrado en la Constitución este derecho a lo que es la educación, no solo básica, sino también media y superior, pues hay que hacerla efectiva, ¿no? Yo, por ejemplo, les pregunto, muchos de ustedes y de los que están participando y de las que están participando aquí con su presencia, son de derecho. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿ustedes creen que la comunidad universitaria estudiantil se sepa con claridad de que ya es un derecho el que nosotros no paguemos, o ustedes como estudiantes no paguen cuotas ni inscripción? Pues ese es el panorama que tenemos, es decir, que ya es un derecho el que nosotros como estudiantes, los papás que apoyan su formación, ya tenemos el derecho ganado a no pagar colegiaturas por cuotas aquí en la Universidad de Sonora, ni inscripción, ni servicios. El asunto es que tenemos que llevarlo esto a que sea efectivo, es decir, cómo avanzar en ese derecho que ahorita ya se tiene. Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos estudiantes que están aquí son fuera de Hermosillo? Levanten la mano. Fíjense, una buena cantidad de estudiantes que están aquí son fuera de Hermosillo. Aparte del costo de lo que implica lo que estar pagando aquí en la Universidad de Sonora como estudiante, ahora imagínense el costo que tiene el de venir de fuera y pagar hospedaje, alimentación y transporte. Es decir, todavía se incrementa mucho más. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos proponiendo es que definitivamente a las personas, a los estudiantes y a las estudiantes más necesitadas, que empiece a hacerse efectivo el asunto de la gratuidad en la Universidad de Sonora. Que no esperemos años a que se haga efectivo, que ya lo antes posible podamos iniciar con que se deje al menos las personas más necesitadas, ¿no? Otro aspecto que también quiero señalar en este sentido es de que un aspecto que ha estado creando también situaciones de dificultad de acceso a la educación es el transporte hacia la universidad. La otra vez apareció en un reportaje donde se señalaba que a las horas pico de quienes vienen sin vehículo aquí a la Universidad de Sonora desde sus casas o donde están residiendo, que al menos 3 o 4 camiones seguidos urbanos pasan sin levantarlos a las horas pico. Y esa situación que dificulta precisamente que no tengamos el derecho pleno a la educación, y ahí estamos planteando la propuesta de un sistema de transporte para estudiantes en términos de lo que estamos denominando buobús, es decir,
que en rutas estratégicas y sobre todo en tiempos de que sean horas pico, por ejemplo en la mañana, que se tenga la oportunidad de que a los estudiantes se les pueda traer de manera gratuita a la Universidad de Sonora con transporte universitario. Eso es factible y tenemos que buscarlo. De hecho, si ustedes pueden corroborar, en el caso de la Escuela de Agronomía ya tiene transporte. El asunto es que tenemos que ver también para otras y otros estudiantes que están aquí en el campus y que tienen dificultades, ¿no? Otra cuestión que también ahí me interesa plantear para el caso de los estudiantes en el tema, por ejemplo, de la inclusión, es particularmente una procuraduría que atienda exclusivamente a los estudiantes. Hay quejas en general en términos que la Comisión de Derechos Universitarios lamentablemente no tiene el suficiente personal como para atender a toda la comunidad, y cuando ocurre la necesidad de presentar casos, ¿qué es lo que ocurre? Pues no hay esa posibilidad de atención. ¿Y qué es lo que estamos planteando nosotros? Bueno, que exista esa procuraduría, esa comisión que permita atenderlos de manera directa. Y además, otro aspecto fundamental, el de atender a las y los estudiantes con desarrollo neurodivergente. ¿Qué significa esto? Quienes están en una situación, por ejemplo, de espectro autista y de otras situaciones que en la actualidad tienen el derecho por ley a recibir educación en la Universidad de Sonora. Y como institución tenemos que atender esa situación porque además de que es un derecho, es una obligación para la institución atenderlos, ¿no? Algo también que nos parece importante señalar es el aspecto de la equidad de género. Por ejemplo, en esto no es nada más es la equidad, la paridad en los puestos de la administración, sino también la cuestión de la no violencia contra las mujeres. Y sabemos que aquí lamentablemente se han dado casos, me refiero a la institución, donde han ocurrido situaciones de ese tipo, y nos parece que esto tenemos que cambiarlo entre todos, pero sobre todo que la administración tome cartas en el asunto, ¿no? El otro tema que estamos planteando y que se retoma aquí es el de la democracia. Yo les voy a decir algo. Parece como que ya está muy trillado el vocablo de democracia, pero en realidad es algo muy concreto, que los estudiantes y las estudiantes tengan el derecho y voz a estar tomando decisiones, a que sean escuchados, porque muchas de las veces ni siquiera son escuchados. Ahora, esto lo estamos planteando para estudiantes, pero también para los propios académicos y académicas de la Universidad de Sonora y para las trabajadoras y trabajadores. En ese sentido, pues me están poniendo aquí ya el tiempo límite, y con todo respeto, pues vamos a dejar de intervenir, y me queda un minuto, pero en este minuto pues les quiero decir que muchas gracias y por su atención. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a finalizar esta ronda con el doctor Francisco Vargas Serrano. Gracias. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes esta ocasión que nos ha convocado la Unidad Alternativa Universitaria para participar como aspirantes a la coordinación de este movimiento por la transformación de la universidad. Yo coincido con mis compañeros en que obviamente la educación debe ser considerada como un derecho, y esto no es ninguna novedad. Si ustedes son estudiantes de derecho, saben que en Naciones Unidas, en su declaración, tiene el artículo 26 que reconoce este derecho a la educación como un derecho humano. Entonces, para nosotros ya no debe estar a discusión esta cosa, ¿no? Segundo, también mis compañeros mencionaron el artículo 3 constitucional, en este caso nuestro país, para hacer vigente el acceso a la educación, pues ha declarado que pretende que sea gratuito el acceso. No se ha dado, y ahí está el problema. O sea, por eso estamos aquí, porque hay un derecho pero no se ha otorgado.
Entonces, ¿por qué nos interesa a nuestro movimiento, Unidad Alternativa Universitaria? ¿Por qué nos interesa que ustedes participen en esto? Porque ese problema de la gratuidad, siendo un derecho que no se otorgue, ¿a qué se debe? A que falta la participación de todos nosotros. Si los estudiantes, los profesores y los trabajadores nos unimos y actuamos en la defensa de ese derecho, yo les aseguro que no vamos a tardar mucho para tenerlo. Pero si no hacemos un movimiento, y eso es lo que propone la Unidad Alternativa Universitaria, si no hacemos un movimiento para conquistar ese derecho, vamos a seguir quejándonos de que no se ha dado. Entonces, estos foros son con ese fin, de que ustedes se enteren de que hay un problema, hay algo que podemos resolver porque está reconocido ese derecho a la gratuidad, pero necesitamos saber que nos falta actuar. Y mi propuesta es eso. Yo les propongo que hagamos un plan para actuar y defender nuestros derechos. Ahora bien, el otro tema que nos convoca aquí nuestra compañera, la equidad de género, también tiene que ver con el acceso a la educación, porque las mismas Naciones Unidas señalan que para que exista equidad de género tiene que haber acceso a la educación superior. ¿Y por qué está limitado el acceso a la educación superior? Porque no se ha dado la gratuidad y mucha gente que no tiene recursos no puede llegar. Entonces todos los problemas están ligados a uno solo: la participación de todos nosotros. Y por eso yo coincido con mis compañeros de que de lo que se trata es democratizar la universidad. Eso significa participación de todos nosotros. Y la propuesta de democratizar la universidad sería en varios niveles. A la hora de elegir el rector, que sea el voto de la mayoría de nosotros el que lo elija. No que las autoridades en lo oscurito quieran acordar quién va a ser, sino que ustedes voten, ustedes alumnos, ustedes compañeros profesores, trabajadores. Todos nosotros votemos quién va a ser el rector. Y de esa manera nosotros a la persona que votemos le vamos a comprometer a que va a defender el derecho al acceso gratuito a la educación. Si no, no vamos a votar por él o ella, ¿no? Entonces, para mí el problema principal es el actuar democráticamente. O sea que este movimiento de Unidad Alternativa Universitaria está creando el espacio para que todos nosotros participemos y actuemos democráticamente en la conquista de derechos que ya están concedidos pero no otorgados. Son el acceso gratuito y la equidad de género. Hay otro aspecto muy importante que considero con la participación democrática de todos nosotros. Y es que este proceso, si se diera, es lo que estamos proponiendo nosotros que se haga, tiene un aspecto que es súper trascendente para todos los universitarios, que es que la vida democrática genera una serie de valores. Para que se pueda esta dar, hay una serie de valores que se tienen que conocer y respetar. Voy a mencionar nada más 3 para que ustedes se den una idea. Honestidad, legalidad, transparencia. ¿Qué significa esto? Que estos principios, cuando nosotros vivamos bajo un ambiente democrático, vamos a exigir que se respeten en todos los ámbitos. La administración universitaria se lo vamos a exigir, en las escuelas lo vamos a exigir y en todos los ambientes. Incluso esto lo podemos llevar ya encarrerados, como dice la gente. Si estamos atentos y participativos en el proceso, lo vamos a llevar a pensar en qué es lo que se enseña y cómo se enseña, para pensar más en la comunidad y cómo resolver los problemas de la comunidad de una forma democrática. Esto significaría cambiar
los sistemas de enseñanza que tenemos ahora, cambiar los contenidos y cambiar la formación profesional de ustedes que fuera más eficaz. Es decir, que esa formación contribuyera a la solución de los problemas que tiene la comunidad. De esta manera podemos nosotros contribuir a mejorar el ambiente, a que exista una mayor justicia social, apoyar a las gentes que menos tienen, etc. Entonces, la madre de todas las soluciones es participación democrática, y eso es lo que yo les invito. Concentremos en ese punto primero y los demás lo vamos a ir resolviendo por añadidura. Entonces, vamos luchando por eso y vamos actuando consecuentemente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a cada uno. Ahora vamos a pasar a una ronda de intervenciones para quienes quieran realizar preguntas, comentarios o bien exponer una propuesta. Sí les vamos a pedir nada más que tiempo máximo 3 minutos, ¿ok? Muchas gracias. Entonces aquí empezamos, de aquí y luego el doctor Sergio Barraza y luego la maestra Vilma Chá. Bueno, buenos días a todos y pues muy agradecidos por este foro y por los compañeros que están aquí como candidatos a la coordinación general. La pregunta para cada uno de ellos, para que me la respondan en 1 minuto o a lo más 1 minuto y medio, es: suponiendo que ganan la elección de la coordinación general de la unidad alternativa universitaria, cada uno de ustedes, ¿no? Y después ganan la rectoría también, porque es un hecho que el que gane aquí va a ganar la rectoría. Ya estando como rector, así piénsense, ¿cuál sería la primera acción que tomarían para empezar a trabajar y lograr la gratuidad, la inclusión, la equidad de género y la democracia? La primera acción así que tomarían como rector. Gracias. Empezamos en el orden en que empezaron, ¿está bien? Bueno, de allá para acá. Bueno, como le comentaba ahora, a partir de la elección democrática de cada uno de los representantes al colegio, plantear un plan de desarrollo institucional que contemple los problemas que tenemos como comunidad. Pero ese plan tendría que ser construido por todos nosotros. Y dentro de ese plan tiene que haber un plan, como les comentaba ahorita, de acción. La universidad tiene que ir al Estado a exigir que se haga válido el derecho que tienen los estudiantes para la gratuidad de la educación. Pero como ustedes saben, si la autoridad va sola, pues van a recibir el oficio, supongan ustedes, y lo van a archivar. Entonces, cualquier iniciativa que lleve la autoridad en los puntos nodales que estamos tratando, tiene que haber un respaldo de la comunidad en términos de acción. Entonces, cualquier autoridad que le toque estar ahí, tiene que ir respaldada por un plan de acción de la propia comunidad, ya no de la autoridad, que le dé cuerpo a estas solicitudes y que los estudiantes, los maestros, los trabajadores nos manifestemos ante la propia autoridad para que respete lo que ellos mismos han acordado, para que otorgue la gratuidad de la educación. Y una vez que los estudiantes vean que la acción de la comunidad es la que da los resultados, vamos con los siguientes puntos del plan. Muy bien, continuamos. Muy bien, pues creo que una de las demandas más sentidas y que se está planteando en el contexto nacional y aquí particularmente en Sonora es efectivamente la gratuidad. Y si así como lo comenta el compañero Sergio, de que asumirse como si ya estuviéramos en la titularidad de la rectoría, pues en ese sentido nosotros firmaríamos de inmediato la propuesta para que sea aprobada en el colegio universitario, donde arranque formalmente la gratuidad en la Universidad de Sonora para los más necesitados. Es decir, que se pueda lograr
con los recursos que tiene la universidad y los ahorros, iniciar en un lapso perentorio ya la cuestión de la gratuidad, es decir, hacerla efectiva. ¿Y cómo podemos lograrlo? Por etapas. Es decir, ¿con quiénes podemos empezar la gratuidad? Con las personas más necesitadas, las y los estudiantes, y en ese sentido me parece que podemos lograrlo, y ese sería mi planteamiento, la firma de la propuesta para arrancar con la gratuidad de las y los estudiantes, los más necesitados. Iríamos paso por paso. Muy bien, muy buena pregunta del joven Marraza, como siempre. Fíjense que escuchando a mis compañeros, escuchando la pregunta, muy interesante. Primero que nada, implementaría una política de una administración abierta, de puertas abiertas. Segundo, una reingeniería en todo lo que son los puestos de la universidad para, no sé si sea posible, generar un decreto que pase a colegio efectivamente y eliminar las cuotas, ¿no? Hacer un decreto, eliminar las cuotas con este ahorro y claro, gestionar con el gobierno, ¿no? Pero implementaría la eliminación de cuotas directamente para todos los estudiantes. La maestra Vilma Cha y luego Hugo. Ajá. Y después el maestro Medina. El maestro por ella, disculpa por ella. ¿Quién? Y el maestro Pavel. Sí, buenos días. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Como dijo el maestro Cuauhtémoc, este es un momento histórico, somos parte de la historia. Tengo 20 años de antigüedad aquí en la Universidad de Sonora y en ningún momento me había tocado poder estar y participar de este tipo de eventos, por lo cual me congratulo y congratulo a la comunidad universitaria. Mi pregunta va en relación a lo que es el tema de inclusión. ¿Cuáles son o cuáles serían sus acciones inmediatas para empezar a instaurar dentro de la Universidad de Sonora el tema de inclusión, ya que este principio viene específicamente establecido en la Ley General de Educación Superior y a la fecha no hemos visto cómo se está llevando a cabo en la Universidad de Sonora? Muy bien. Contestando la pregunta, en la inclusión de mi parte, pues crearía un modelo incluyente de trabajo que garantice a todas las personas la posibilidad de ingresar, desarrollarse y continuar con su educación, ¿no? Que garantice su propio sustento y una educación digna y honrada, ¿no? Por medio también de generar condiciones y no sé si un departamento o como derechos universitarios, pero ya directamente de inclusión, donde interdisciplinariamente nos den las pautas, los procedimientos, los procesos para poder atender a todas estas personas con todos los diferentes aspectos de la inclusión. Me parece una pregunta fundamental. Hay que recordar que la ley de inclusión pues ya es una realidad en nuestro país, también en la cuestión de la inclusión educativa, y en ese sentido, como fue mi intervención anterior, la primera, estábamos señalando la cuestión de crear una Procuraduría Universitaria para la inclusión. Es decir, que se han dado sucesos aquí en la Universidad de Sonora donde falta consolidar los procesos o bien los protocolos para la atención. Sabemos de antemano que es un tema que es ineludible y que además nos lo están solicitando la propia sociedad civil y quienes están en esas circunstancias. Y se lo voy a decir, por ejemplo, la red de, que así se denomina, la red de personas discapacitadas, que es una red de asociaciones, han solicitado que la universidad cuente con ese tipo de instrumentos para poder atender dicha situación. Tan es así que ya a nivel del gobierno del Estado ya existe una procuraduría
para atender a las personas discapacitadas, y pensamos en ese sentido que la universidad no puede quedar atrás, ¿no? Y otro aspecto también que me parece fundamental es que también tenemos que hacer realidad la cuestión de la inclusión, no solo en términos de la cuestión de las personas neurodivergentes, sino también en términos de su situación social. Y ahí es donde entra también, por ejemplo, que de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios de Sonora, ha habido quejas y planteamientos de que se les excluye del acceso a la educación en la Universidad de Sonora, y eso no puede ser. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos planteando que la inclusión debe abarcar también y ser efectiva en el tema de carácter social, ¿no? Muchas gracias. Como les comentaba, yo tengo la impresión de que la formación que se nos ha otorgado hasta ahora a los estudiantes ha sido orientada, digamos, en muchos de los casos, por ejemplo, los servicios sociales se otorgan a las empresas. Cuando tenemos profesionales que pueden atender muchos de estos temas, por ejemplo, en psicología, en trabajo social, en enfermería, en medicina, existen especialistas en muchas de estas problemáticas y no han sido involucrados en la atención a sus compañeros estudiantes. Entonces, nosotros mismos podríamos hacer un plan de trabajo para que los estudiantes hicieran su servicio social, no a otra empresa, no a alguien ajeno aquí, sino a las comunidades que lo están requiriendo, tanto dentro como fuera de la universidad, que sean dedicados a su atención. Y es donde coincide con lo que planteaba yo antes, de que tiene que cambiar la orientación de las prácticas, tanto docentes como de servicio, para atender a las comunidades. Muchas gracias. Continuamos con Hugo, perdón. Sí, me voy a permitir leer unas preguntas que nos hacen desde la sala de juicios orales, nos están viendo a través de Zoom. La primera pregunta es: ¿cómo proponen mejorar la movilidad universitaria basándose en la inclusión y la sustentabilidad? Y la segunda es: ¿cómo podemos participar los estudiantes en esta causa? ¿Inicias tú ahora, Cuauhtémoc? Sí. Sí. Muy bien, entonces es la movilidad tomando en cuenta la inclusión y la sustentabilidad, ¿no? A mí me parece que es fundamental en el caso de la Universidad de Sonora, que ya hizo crisis en horas pico, como es por ejemplo en la mañana, en la cuestión de la salida en la tarde y en otros horarios, de que la universidad, en términos de la movilidad, o sea, del transporte incluyendo, no está ya en una situación de atenderlo de manera adecuada. ¿Qué tenemos que hacer? Crear precisamente un sistema general de movilidad que permita lo que habíamos comentado ahorita, el buobús, es decir, un transporte para que se pueda llegar a la Universidad de Sonora, pero también hay que tomar en cuenta que la universidad ya aquí mismo requiere un sistema que evite que estemos saturados. ¿Cuántas personas que llegan, por ejemplo, en sus autos con sus papás, etcétera, se les dificulta tener acceso a la universidad, por ejemplo, en las mañanas? Definitivamente lo vemos a diario y eso ya tenemos que resolverlo. Tenemos que ver la cuestión de las áreas peatonales, que son importantes y que además nos van a permitir desahogar la saturación que hay o el congestionamiento de vehículos, ¿no? Y en el caso de lo de la inclusión, pues también, o sea, en términos de lo que significa aquí la Universidad de Sonora, tenemos que también estar instrumentando, por ejemplo, otras vías de movilidad, por ejemplo, para las personas que están invidentes o que no pueden tener la visibilidad suficiente y que no existen rampas o infraestructura. Se está avanzando, pero tenemos que hacerlo esto mucho más ágil y además efectivo, ¿no? Esos son algunos de los aspectos que estamos comentando. Tenemos que buscar también de manera creativa
que los estudiantes nos apoyen en ese sentido, buscando alternativas, y creo que eso es algo fundamental. Para eso ese tipo de foros, y además la cuestión es que la propia unidad alternativa universitaria está abierta a recibir las propuestas que se expongan por parte de académicas y académicos, pero también de los propios estudiantes y de los trabajadores administrativos. En nuestro caso consideramos que sí debemos instrumentar el sistema general de movilidad en la Universidad de Sonora, el transporte bus, que sería gratuito, de acceso a la universidad, y que puede incluir obviamente a los estudiantes y también a personal que lo requiera, que no sean estudiantes, ¿no? Y en el caso del interior del campus, tenemos que instrumentar la cuestión de la movilidad peatonal. Tenemos que ser muy claros en eso, y también promover la promoción y los valores en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjense, continuando con lo que comentaba Cuauhtémoc, es bien importante la movilidad dentro de la Universidad de Sonora, la cual está totalmente rebasada y saturada, ¿no? Dentro de mis propuestas está la creación o generación de un nuevo estacionamiento para poder liberar pues la mayoría de los cajones, y que se enfoquen en cajones azules, ¿no? Para que puedan tener los compañeros que tienen problemas de movilidad, estar más cerca de pues, sus aulas, ¿no? En cualquier hora ya dentro de la Universidad de Sonora es imposible estacionarse, ¿no? Entonces tendríamos que buscar la creación de un nuevo estacionamiento. También dentro de la misma universidad, la movilidad, debemos de generar, como lo comentaba Cuauhtémoc, mayores espacios libres en lo que son las banquetas, los accesos para los compañeros que usan algún tipo de silla de ruedas, y también pues implementar la tecnología, ¿no? La tecnología por medio ya de lo que es a lo mejor algunas lámparas que emitan algún tipo de sonido, para que se puedan identificar, ¿no? Dentro de la universidad, nuestros diferentes departamentos. Y definitivamente hacia el exterior, comparto la idea de una vía alterna, sería un transporte universitario gratuito, y también fomentar una ciclovía universitaria, ¿no? Para que también podamos, a los que se puedan desplazar, pues desplazarse en bicicleta y de forma segura. En la misma tónica que he venido planteando, los estudiantes, por ejemplo, de la maestría en desarrollo sustentable, los estudiantes de ingeniería, pueden ofrecer soluciones a estos problemas. Para ellos no sería algo difícil, porque es lo que están estudiando precisamente. Entonces mi propuesta sería esta: convocar a los estudiantes para que se involucren en la solución de los mismos problemas de toda la comunidad en términos de movilidad y de sostenibilidad. Creo que ellos son los expertos en esto. Junto con los diversos sectores interesados, podemos plantear soluciones particulares, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad o de otro tipo de problemas que requieren una atención especial. Muchas gracias a cada uno. Continuamos con el maestro Medina. Bueno, yo más que una crítica voy a complementar la información. Actualmente la Universidad de Sonora, como institución de enseñanza superior gratuita, se supone por ley debe de serlo, tiene 3 fuentes de financiamiento. El primer financiamiento es el subsidio que otorga el gobierno federal. El segundo fuente de financiamiento es el subsidio que otorga el gobierno estatal. Y el tercer fuente de financiamiento es los recursos propios que genera la universidad, precisamente a través del cobro de cuotas, de inscripciones, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, yo creo que la solución de fondo a este problema es que le exijamos al Congreso del Estado y al Congreso de la Federación que incremente el subsidio que actualmente está otorgando la universidad para efectivamente hacer realidad el derecho a disfrutar la educación totalmente gratuita.
Porque de nada sirve pues que tengamos derechos plasmados en las leyes si no se concretizan o se hacen realidad. Derecho que no se disfruta, que no se ejerce, pues no es derecho. Ya la mayoría de los derechos que se conquistaron a sangre y fuego a raíz de la Revolución Mexicana de 1910-1917, se plasmaron muchos derechos, como el derecho a la vivienda, derecho a la educación gratuita, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué nos sirve que estén las leyes si no se hacen realidad? No hay que olvidar que la actual presidenta en su campaña ofreció que de llegar ella a ocupar el puesto de la presidencia de la República, como universitaria, como científica, prometió que iba a hacer realidad este derecho. Entonces tomémosle la palabra, hagamos una movilización, organicémonos hacia el Congreso del Estado y hacia la Federación para exigir que incremente el subsidio para hacer desde ya este derecho y de un golpe, ¿no? ¿Por qué progresivo? Que si el derecho es para todos, ¿por qué ahorita vamos a decir primero los más pobres o los medios más pobres? No, tiene que disfrutarse por igual el mismo derecho. Entonces basta con que el gobierno del Estado y el gobierno federal inyecten más recursos, se resuelve el problema. Actualmente, ¿cuánto capta la Universidad de Sonora por el cobro de inscripciones, cuotas, etcétera, otros servicios? Son alrededor de 120 millones de pesos lo que se requiere. Entonces exijámosles al gobierno del Estado que aporte el 50% y el 50% a la federación y que incrementen esa proporción para que ya así las actuales autoridades universitarias no sigan teniendo pretexto que no van a sacrificar 120 millones para cubrir otras necesidades que se quieren. Entonces ahí está la solución y esa la podemos lograr desde ya y de golpe. Y la otra cuestión ya más bien sería una observación crítica a la Tiempo, corriente. maestro. Son 3 minutos. Bueno, si quiere, en un después. minuto. Ok. Ajá, con mucho gusto después, no hay problema. Gracias. Sigue el maestro Corella y los alumnos también. Ahorita nos dicen quién es. Ajá, aquí el muchacho. Ok, muy bien. Ya acá también. Sí, buenos días. Me identifico con Alberto Corella, profesor del Departamento de Física. Me quiero centrar en el derecho de la gratuidad de la educación superior. Nosotros sabemos que eso implicaría pues digamos una mayor demanda en el acceso, en las solicitudes de acceso a la universidad. Sabemos que nuestra población, Hermosillo, la edad de los jóvenes, de la población joven está pues creciendo mucho y la demanda esa es eminente. El problema es cómo se resuelve, ¿no? Sabemos que actualmente por lo menos hay una demanda de acceso a la universidad de unos 16.000 estudiantes y un cupo máximo de unos 8.000, o sea, la mitad de los jóvenes pueden ingresar, la otra mitad no. La pregunta es, ¿cómo se abordaría un problema así sabiendo que dentro del plan de desarrollo del gobierno federal existe el plan, pues dentro del plan, la construcción en un orden de 2, digamos alrededor de 100 universidades públicas en el país? ¿Cómo la Universidad de Sonora, sin tener que crecer mucho, ¿no? Digamos, haciendo una comparación con la UNAM, por ejemplo, que tiene una capacidad 10 veces más grande en muchos aspectos de satisfacer una demanda estudiantil, que igualmente como una ciudad tan enorme como la Ciudad de México, pues tampoco se cumplen las expectativas de acceso libre a toda esa demanda de los jóvenes? ¿Cómo podría desde la universidad participar en ese plan de desarrollo, de construcción de universidades públicas en donde de alguna manera hubiera participación de la universidad, no tanto para absorber, sino para descentralizar espacios de la propia universidad con apoyo del gobierno federal, entrando o participando en ese plan de desarrollo? Esa es la pregunta para ustedes. Gracias. Igual decía yo que necesitamos desatar la participación de toda la comunidad para buscar soluciones. Una propuesta que yo podía hacer a discusión de la comunidad es medios alternativos de enseñanza. Si la inscripción fuera, como dice mi compañero,
que fuera un incremento masivo de estudiantes como nuevos demandantes en virtud de que es gratuita. Tendría que abrirse un nuevo sistema de oferta en línea, porque la capacidad de la universidad físicamente no podría duplicarse de un día para otro, como de un semestre para el siguiente. Entonces, el sistema de enseñanza en línea puede reducir los costos incluso para los propios estudiantes y la disminución de sus gastos, porque lo podrían tomar desde sus casas en sus respectivas localidades. Y de esa manera podríamos ampliar incluso el asunto de la equidad, ¿no? Aquí entra en el sentido de que más gente podía tener acceso, aún siendo de escasos recursos, solo con tener internet. Sí, yo creo que el tema de lo que es la enseñanza o el aprendizaje o la educación en línea es fundamental. Y a mí me llama la atención que precisamente otras instituciones en el país ya tengan avanzado y desarrollado, incluso consolidado, lo que es un sistema de educación en línea. Es decir, ofrecen licenciaturas en línea, en internet y de manera gratuita. Ahí está el caso del UNAM, ¿no? Entonces a mí me parece que en ese sentido, desafortunadamente la Universidad de Sonora está rezagada enormemente. Hay que recordar que se instrumentó en una ocasión una licenciatura en línea y al poco tiempo ya se clausuró. Entonces, lo que sí necesitamos es precisamente enfocarnos en un principio en términos de buscar esa alternativa de lo que nosotros estamos denominando unison digital. Es decir, que tenemos que estar en ese ámbito. ¿Por qué? Pues porque podemos facilitar el acceso, pero eso no va a ser la solución. También hay que tomar en cuenta que el gobierno federal, en conjunción con el gobierno estatal, está anunciando precisamente la creación de nuevas instituciones de educación superior, entre ellas las de salud. A mí me parece que eso también va a desahogar la presión que hay en torno a la Universidad de Sonora, porque hay que recordar que el límite para inscribir estudiantes en medicina, hay que recordar, ha sido muy acotado. Se raya incluso en la cuestión del elitismo en términos de la institución, de no abrirlo. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Precisamente si se crea, por ejemplo, una extensión de la Universidad de la Salud que tiene a nivel federal, bueno, en la Ciudad de México, y que la traigan para acá, va a desahogar, pero nosotros también tenemos que ir a la par trabajando, por ejemplo, en la optimización de los espacios físicos. No es posible, compañeros y compañeros, que haya tantos tiempos muertos en términos de aulas, en términos de infraestructura en la Universidad de Sonora, que no son utilizados. Y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque con eso podemos atender a mucha mayor población estudiantil que tiene el derecho y que hasta ahorita no se hace efectivo, ¿no? Entonces, me parece que definitivamente sí hay que ver la cuestión de contribuir y coordinarse, por ejemplo, con las instituciones de educación superior que vienen de la Ciudad de México, hacer programas también y proyectos de vinculación y también de compartir en términos de espacios y licenciaturas, el esfuerzo para impartir nuevas licenciaturas y también otras alternativas que no sean necesariamente las licenciaturas, ¿no? Muy bien, concuerdo con mis antecesores y los compañeros que definitivamente tenemos que llevar a la Universidad de Sonora también a esta oferta virtual, ¿no? Para poder llegar a más estudiantes y sobre todo pues realizar un diagnóstico de la capacidad instalada de nuestra universidad en aulas, ¿no? En este semestre anterior casi 10,000 personas, nuevos aspirantes ingresaron, ¿no? Sí tenemos aulas disponibles para poder captar más estudiantes, ¿no? Pero tenemos que hacer este análisis y ya distribuir entre todas las carreras todos los cupos
para que los aspirantes sean aceptados, ¿no? Y por otra parte, definitivamente se tiene que solicitar presupuesto para construir nuevas aulas, ¿no? Maximizar los espacios. Concuerdo totalmente en lo que es la cuestión de medicina y de salud, ¿no? Llevar a un buen puerto también la idea de este hospital universitario también, donde podamos nosotros ofertar más espacios en cuestión de carreras nuevas de la salud, y también definitivamente la creación de nuevas licenciaturas, ¿no? Para poder aceptar a más alumnos, y sobre todo pues tener la capacidad que tenemos ahorita bueno, aumentar la capacidad de alumnos aspirantes que ingresen. Muchas gracias. Continuamos con el maestro Pavel. Muchas gracias. Pues muy buenos días todavía a todas y a todos. La verdad que para mí pues es un gusto enorme estar aquí en este foro, y la verdad los felicito a los tres por su participación. La verdad sí, de manera autocrítica sí me queda de ver nada más el tema de la participación de las mujeres. Me hubiera gustado que hubiera habido mujeres candidatas también a esta coordinación, porque hay mucha capacidad en la mujer también. Pero bueno, los tres compañeros son compañeros muy respetables y la verdad que muy exitosos, y ojalá que este movimiento sí tenga un fruto trascendental, porque es lo que queremos, una transformación en la universidad. Bueno, tengo aquí tres preguntas básicas para los tres. La primera tiene que ver con el tema de las finanzas. Obviamente ahorita que hablan el tema de las cuotas, es un elemento fundamental, y ojalá que sí se concrete la eliminación ya de manera definitiva de cuotas en la Universidad de Sonora. Pero ¿cómo le harían ustedes de manera financiera? O sea, ¿qué es lo que harían ustedes para subsanar esa carencia de recursos que vamos a tener con el no cobro de cuotas? Sería la primera pregunta. La segunda, ya hablando en temas también de docencia, ¿qué propuestas tendrían ustedes en la reforma ALEPA, que es el Estatuto de Personal Académico, que se propondría para hacer un proceso más eficiente, incluso con el tema de los docentes que estamos laborando en la Universidad de Sonora, el tema de la contratación, de la permanencia, de las plazas, todo este tema que ya hemos estado viendo como sindicato también en la Universidad de Sonora? Pero sí me gustaría, si traen algún tipo de propuesta específica sobre esos puntos. Y finalmente el asunto de la evaluación también docente, que creo que es un pendiente también que hay ahí de la actual administración y de administraciones anteriores, que pues en lugar de fortalecer el esquema de la docencia, pues cada vez nos están reprimiendo más y más y más, ¿no? Pues esas serían las tres preguntas, y pues felicitarlos a los tres, ¿no? Muchas gracias, maestro Pavel. Definitivamente, las finanzas es un tema muy sensible en la Universidad de Sonora, es una asignatura muy pendiente. Debemos de informar, o debemos de estar enterados que la administración actual reprobó la auditoría del SAF, del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. De ahí entonces la necesidad impetuosa de transparentar las finanzas, ¿no? De realizar estas auditorías reales de finanzas y sobre todo maximizar los recursos. Definitivamente concuerdo con lo que nos han comentado, que se debe de pedir más recursos. Si nosotros solicitamos más recursos, entonces no vamos a tener ese déficit financiero, pero sobre todo si transparentamos y sobre todo si maximizamos el recurso donde debe de ir, entonces nos va a alcanzar. Esta administración dorada, estos sueldos inalcanzables que tienen todos ellos, tenemos que ponernos en tela de juicio y sobre todo analizarlos y bajarlos, ¿no? En cuestión de las finanzas. La reforma ALEPA, otro tema sensible para todos nosotros, los cuales hemos visto como en estas reformas anteriores pues nos han afectado muchísimo más, ¿no? Dentro de una de mis propuestas es, claro, una reforma de ALEPA, pero sobre todo al contexto actual, ¿no? Ver las necesidades de todos nuestros compañeros docentes para poder aspirar a una promoción que ahorita es casi imposible con este EPA actual, ¿no? Por lo tanto, tenemos que reformar
El EPA, claro, buscando la excelencia, pero entendiendo también que debemos de generarlo en un contexto actual, real de nuestra Universidad de Sonora, ¿no? Cómo vamos a promoverlo, cómo queremos buscar. El EPA ahorita es totalmente excluyente, indicándonos en ciertos artículos indexados en estas revistas, los cuales cuestan dinero, ¿no? Y muchos de nosotros no podemos acceder, ¿no? Definitivamente hay que generar también estos foros docentes para captar las ideas y reformar a conciencia el EPA en un contexto real, ¿no? Que busque estas promociones. Y los tres temas pues son una asignatura pendiente, sobre todo la evaluación docente, ¿no? Que actualmente se está analizando, ¿no? Este instrumento de evaluación tenemos que también preguntarle a los estudiantes, ¿no? Cómo podía mejorar este instrumento, ¿no? Cómo pueden ellos ser escuchados, que es una de las formas que tiene el estudiante de ser escuchado cuando alguno de nosotros como docentes a lo mejor no estamos siendo calificados correctamente, pero sobre todo de manera objetiva, ¿no? Analizar el instrumento, definitivamente cambiarlo, porque el instrumento actualmente no está ni siquiera validado, ¿no? Pero de esta forma también, por medio de las personas que conocen esto, como lo estamos haciendo actualmente, conocer, ver, hacer los foros, por así decirlo, y también con estudiantes, ver su punto de vista, ¿no? Muy bien, pues para ir siendo concretos, el compañero Medina pues plantea que se haga lo antes posible para que se haga efectivo el derecho constitucional. Me parece que como propuesta y como demanda es válida. El asunto es cómo operacionalizar esto a nivel nacional, porque el planteamiento de la presidenta es precisamente hacer que sea efectiva ese derecho, pero sabemos que son miles y miles de millones. Entonces, definitivamente se tiene que ir por etapas. Ahora, no estamos diciendo que estamos renegando del derecho pleno a la educación gratuita. La cuestión es cómo operacionalizarlo si también el gobierno federal y el gobierno estatal tienen problemas presupuestales. Entonces ahí entran cuestiones como, por ejemplo, de principio, mientras no se apruebe el recurso para hacerlo efectivo a nivel nacional y estatal, bueno, que la universidad puede hacerlo con sus recursos propios, con la austeridad que se logre de quitarle también a los altos funcionarios los sueldos que tienen, bajarlo y en ese sentido destinarlo a cuestiones como esta y lograr avanzar, por ejemplo, con los más necesitados. Otra cuestión que también quiero señalar en términos de la cuestión del EPA, el Estatuto de Personal Académico, es que el STAUS viene haciendo, y los académicos, la comunidad, viene haciendo estudios y planteamientos desde hace buen tiempo. Lo que hemos detectado es precisamente que la autoridad universitaria, por cuestiones de carácter que no hace gestión suficiente de recursos económicos, nos pone un tope y a los maestros y maestras no nos permite flexibilizar, por ejemplo, el poder promoverse. ¿Y qué hacen los maestros? Pues no hay un estímulo, no hay una posibilidad y busca alternativas fuera de la docencia o de la investigación, ¿no? Entonces nosotros estamos planteando modificarlo, hacerlo justo y en ese sentido también que sea un equilibrio justo entre la docencia, las funciones sustantivas, que es la investigación, la docencia y el extensionismo en el caso del EPA. Otro aspecto también que me parece importante es que en el caso del EPA también debemos priorizar, compañeras y compañeros, que hay algo fundamental. Tenemos que hacer justicia social a la planta académica que ya existe aquí, que ya tiene una trayectoria, un reconocimiento, y a ellos hay que otorgarles esa oportunidad de que puedan tener derecho a la estabilidad. Y ya para concluir, les quiero señalar que en el caso de la evaluación docente, nada más les quiero poner un ejemplo. Vayan a alguna aula, por ejemplo en mi caso que yo imparto periodismo, y van al aula y no hay cañón, no hay, los monitores ni siquiera ya son como se dice, de museo, donde son analógicos, y resulta que en la evaluación docente viene
que el maestro, qué tecnología educativa utiliza. Imagínense, ni siquiera las condiciones mínimas se dan y cómo el maestro va a utilizar esa tecnología que no existe y que no se la proporciona la Universidad de Sonora. Entonces, hay un grupo interdisciplinario que está haciendo una propuesta fundamentada y legal, además, que es legal, para poder transitar hacia lo que es una evaluación docente donde se tome en cuenta a los estudiantes, a los pares y otros aspectos. Muchas gracias. Sobre la pregunta del maestro Pavel sobre las finanzas, bueno, ya lo decía mi compañero Medina, la presidenta ha dicho que las universidades públicas deben de recibir a los estudiantes de forma gratuita. Entonces hay un compromiso ahí por el lado de la federación. Y si la ley ya lo otorga, entonces sería cosa de que la misma federación hiciera efectivo el plan que ella ha señalado. No, sabemos que cuesta recursos, pero ellos mismos han señalado un plan para en un curso de máximo 3 años llegar a la gratuidad. Entonces, lo que haríamos nosotros es que ese plan nos beneficie como institución. La mejor vía a mí me parece es que los recursos públicos que se requieren para compensar la falta de los ingresos por cuotas los otorgue la federación y el Estado. Es la forma más normal. Las otras vías son como contingentes, depende de si lo puedes hacer eficiencia, etcétera, y no puede quedar el presupuesto condicionado a esas condiciones, a esa situación. Entonces, gestionar el recurso con el plan que ya la misma federación ha planteado. En el caso del EPA, a mí me parece que lo que no es justo es que si es un estatuto de personal académico, establezca requisitos que no son académicos para que el profesor se promueva. Entonces, mi propuesta es que se eliminen los requisitos que no son académicos. Por ejemplo, tú tienes que llevar un curso en X oficina y si lo llevas en otra, ya no se te reconoce. O sea, eso no es justo. Es una arbitrariedad de las autoridades. Y en el caso de la evaluación docente, lo que tendríamos que reflexionar para empezar es si lo que se está evaluando tiene sentido, ¿no? y si vamos a seguir con ese sistema. Porque el sistema del modelo educativo que viene promoviendo la universidad es un sistema individualista. Y dentro de ese esquema individualista, o sea, introduce la competencia entre estudiantes para la evaluación y entre profesores para la evaluación. Y eso es lo que debe cambiar. O sea, lo que debe cambiar es el fondo para repensar todo, tanto cómo los estudiantes y profesores diseñamos el aprendizaje, como también cómo diseñamos la evaluación de ambas partes. Muchas gracias. Nada más para actualizar cómo vamos con las preguntas, oradores y demás. Sigue a continuación el estudiante, después el maestro Josué, después Hugo, unos comentarios que hay en Zoom, continuando con Juan Valenzuela también por Zoom, el maestro Ruiz Quintero y el maestro Medina. ¿Ok? Nada más para ponerlos al y ahí cerramos ya las participaciones. ¿Ok? Gracias. Ahora sí. Con lo que se mencionó del Buobús, hay muchos foráneos que vienen de Quino, ¿no? Y de partes intermedias. Y pues a veces toca esperar ese camión y tarda casi 3 horas en llegar, o a veces va lleno y se tiene que esperar otra vez. Y pues no se dan abasto, pues es que quitaron su competencia que era Transportes Génesis, ¿no? Y pues van retacadísimos. Y pues no se da abasto allá nada. Y pues quería ver qué se podía implementar para eso, porque no nomás los foráneos que vienen de otras partes que se quedan aquí, porque hay foráneos que vienen y van todos los días. Y eso sería mi pregunta para ayudar en ese caso. ¿Tu pregunta es para alguien en particular? Para el Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Sí.
Muy bien, pues qué bueno que al compañero estudiante que le haya traído la idea, porque precisamente es algo que se requiere, es algo que no es una ocurrencia, es algo que estamos viviendo de manera cotidiana y sobre todo en términos de lo que es el transporte seguro y accesible a la Universidad de Sonora. Inicialmente el planteamiento del Buobús es que exista al menos rutas estratégicas aquí en Hermosillo a las horas pico para que puedan transportar a estudiantes aquí al campus, tomando en cuenta lo que está ocurriendo de que ya están saturados también los camiones urbanos de Hermosillo, o sea, ese sistema no está permitiendo el que pueda utilizarse. En el caso, por ejemplo, ya de situaciones que son, por ejemplo, en el caso del poblado Miguel Alemán, que dijiste de la costa, ¿no? De Quino. El asunto es que implicaría ahí hacer un diagnóstico, porque también tendríamos que ver si es viable, porque sería también en ese sentido un tanto aventurado si no hemos hecho un estudio así de viabilidad. Pero lo que sí te puedo decir es que al menos en lo que corresponde aquí en la ciudad se puede contar ya en términos perentorios con un sistema estratégico que arranque en las horas pico, y así más o menos como lo está haciendo, me refiero, la UNAM, que tiene un sistema ya pero estructurado, consolidado, que es de transporte en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería que tendríamos que hacer un diagnóstico, qué población se encuentra en el caso de Bahía de Quino, de la costa de Hermosillo, y que podamos que sea viable. Pero esto tendríamos que ya atenderlo de manera más concreta. Pero es válida tu inquietud y creo que en ese sentido debemos atender todas las inquietudes y dudas o comentarios que se tengan en torno a los beneficios a la comunidad estudiantil, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahora continuamos con el maestro Josué Torres. Bueno, yo quiero centrar mi intervención en un punto que se refiere a la organización de los sectores de la comunidad. Tareas pendientes tenemos muchos: estudiantes, trabajadores, maestros, maestras. Problemas hay muchos. Es el presupuesto, programa, planes de estudio, un sinfín de infraestructura. Pero yo digo, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos organización y ahí participación. ¿Qué estructuras de organización existen, inclusive con la ley 169? Pues los representantes al colegio departamental, donde hay estudiantes y hay maestros, y la jefa del departamento. ¿Qué pasa en esos colegios, en esos órganos de gobierno con la nueva ley? Pues sigue decidiendo la autoridad en turno, porque resulta que los estudiantes están de acople, por decirlo coloquialmente, con el jefe de departamento o la jefa, y votan los estudiantes lo que la jefa les dice o señala. Yo pregunto, en todos los colegios departamentales, ¿cuántas asambleas han hecho con la comunidad de su escuela los representantes estudiantes en los colegios departamentales? ¿Cuántas asambleas? En derecho ya hicieron la asamblea los representantes estudiantes en el colegio departamental para comunicarle a su comunidad lo que ha votado y por qué la ha votado. Seguramente que no. Lo mismo en mi departamento de economía, y lo mismo en el colegio universitario, donde hay maestros sindicalizados allí representando a nosotros. Entonces esos órganos siguen siendo órganos elitistas, dirigidos y manipulados por la autoridad universitaria. ¿Qué necesitamos en realidad, compañeros? Necesitamos órganos más amplios y representativos de los estudiantes, de los trabajadores y maestros. Esos órganos están diseñados aún con la 169 para que siga siendo controlada la comunidad universitaria
y haga mutis ante todos los problemas que nos aquejan. Yo propongo a los ponentes, a los aquejantes, que nos planteen en los próximos foros formas diferentes, amplias, representativas y democráticas para poder sacar adelante todas esas tareas que ellos ya mencionaron y que falta que los estudiantes y maestros y trabajadores mencionemos, las que a ellos se les han pasado. El problema está en la organización que arrastre a la comunidad a la participación. Tiempo, porque maestro. sin ella, termino, sin ella no va a pasar nada. Así tengamos la ley que tengamos, compañeros. Hace falta que en cada departamento exista una asamblea por cada escuela, cada departamento, que sea la que discuta los problemas y tome las decisiones para solucionar esos problemas. La UNAM tiene asambleas en todas las escuelas y ellos quitan y ponen jefe de departamento a aquellos que han violentado los derechos de la comunidad. Aquí no existe eso, compañeros. Aquí son órganos cerrados, Tiempo, elitistas. Ese es el punto que quisiera que los compañeros desarrollaran en los próximos foros, y una sugerencia para el mecanismo de funcionamiento de la mesa. Participan más los ponentes que la comunidad, y eso no es democrático. Propongo que para los próximos foros hagan su exposición cada uno de ellos y tomen nota durante toda la intervención de los oyentes o escuchantes, y al final hacen su resumen. Esa es mi propuesta. Gracias, maestro. Muy bien. Continuamos con Hugo, que nos va a compartir comentarios de Zoom. Gracias. Sí, en cuanto al tema de la movilidad, el maestro Juan Valenzuela comenta: cerrar las calles internas, solo acceso a los estacionamientos grandes y que estén pegados a las entradas. De ahí cerrar la calle con acceso solo vehículos de servicio o para personas con capacidades especiales. Después la maestra Cruz Navarro comenta: muy bueno sería se abriera una ruta de autobuses con pase en horarios diferentes, turnos. Hay alumnos que salen muy tarde o entran muy temprano, a veces tienen que tomar 2 autobuses para poder llegar no nada más a la universidad, sino también a las prácticas en lugares lejanos. La maestra Clotilde comenta: en todo lo que se paga por impuestos estatales hay una cuota para la Unison. El pueblo ya paga para la Uni, entonces ¿por qué cobrar a los hijos del pueblo? El maestro Felipe Medrano: un derecho condicionado no es un derecho, gratuidad plena y llana para toda la educación superior. Bueno, y en ese tenor hay otros comentarios. Creo que serían todos por el momento. Gracias. Hugo, me comentabas que Juan Valenzuela tenía la mano alzada. Sí. ¿Todavía? Sí. Entonces le damos la palabra. Juan Valenzuela, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Para preguntar a los participantes ahí, una de las cosas que ha batallado la universidad es con la selección de las personas en puestos directivos. Le ha dolido mucho eso a la universidad a través de los años, porque pues muchas veces no se cumple con perfil y capacidad. Entonces yo haría la pregunta de cómo planean mejorar la selección de las personas en estos puestos y qué reestructura podrían ustedes hacer de la administración central para cambiar la forma en que se opera, sobre todo en el control de algunas actividades y funciones que sería mejor que las tuvieran en las instancias académicas más que la administración central. Gracias. Te toca ahora a ti, cuéntame, iniciar. Muy bien, pues de principio a mí me parece que eso es un reto que tenemos que adoptar entre todos, porque precisamente son inercias las que ya se tienen. Una de las cosas que nosotros estamos planteando, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Sonora, es que generalmente los problemas dejan que surjan, que evolucionen y que al final no se estén resolviendo y se acumulan problemas
¿Qué repercute esto en términos de la comunidad universitaria? En que haya huelgas, compañeras y compañeros. Generalmente hay temas que tienen que ver con el aspecto económico, pero fundamentalmente es con respecto a cómo la administración universitaria actual interactúa, por ejemplo, con los trabajadores administrativos y con las maestras y maestros. Ante eso, ante esa cerrazón, ante esa falta de comunicación y de vías y estructuras para atender esas problemáticas, es lo que está también ocasionando esa situación. Yo creo que en principio algo fundamental es que los perfiles que estén en la administración no sean de personas cansadas. Y digo no en el sentido nada más físico, sino ya tienen más de 30 años en la administración y parece que no les interesa atender la problemática. Ustedes vayan al edificio principal o a otras instancias y van a ver a gente cansada, a gente que no quiere atender. Precisamente se cierra, no hay política de puertas abiertas. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que todo el mundo lo que está observando es que la comunidad universitaria no está siendo atendida. Y en principio yo creo que es algo fundamental que tenemos que empezar a atender la problemática de la comunidad universitaria, atendiendo también los perfiles y que estos sean validados en el colegio universitario. Buenas tardes. Definitivamente tenemos que analizar toda la estructura organizativa de la Universidad de Sonora, realizando alguna reingeniería en los puestos para poder disminuir lo que es los puestos de confianza, ¿no? Que van a aumente y aumente y aumente, ¿no? Por lo tanto tenemos que también seleccionar a los mejores perfiles, y una también de mis propuestas es los estudiantes, promoverlos hacia también el trabajo dentro de la universidad, ¿no? Una de nuestras máximas en el egreso es formar los mejores profesionistas, ¿no? Entonces, identificar a estos mejores profesionistas y que también se integren junto con el personal académico, como lo comentaba Cuauhtémoc, que pueda dirigirnos correctamente, ¿no? En muchos sentidos coincido con las propuestas que se han mencionado, que habría que hacer una revisión de los niveles de puestos que existen en la administración y hasta qué punto están justificados en las funciones que desempeñan, ¿no? Por otro lado, los niveles salariales que tiene la administración central, sobre todo las altas jerarquías, se han ido creciendo de manera exagerada en contra de los salarios de los trabajadores de base y de los profesores. Entonces, una revisión también de la estructura de pago de las altas jerarquías, hasta qué punto están respetando la normatividad que a nivel nacional se establece, los límites que están ya reconocidos a nivel nacional, para que no existan pagos por encima de lo que la misma ley establece. Y en ese caso, pues si las plazas y las funciones que realizan no están justificadas, tendrían que ajustarse. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con el maestro Ruiz Quintero. Seguía el maestro Medina y ahí normalmente, nada más una precisión, habíamos cerrado la ronda, se tuvo que ir, entonces creo que José López pidió la palabra, ahí cerraríamos ya la ronda. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muy buenos días. Es un comentario muy breve. Mi comentario consiste en que lo que se ha comentado en este recinto coincidimos con los ideales, con los principios, y pedimos de que ojalá que se lleguen a la realidad y que alguno de ustedes, maestros, ocupe la rectoría y se acuerde de lo que se ha prometido. ¿Por qué? Porque sabemos la situación por la que atraviesa nuestra universidad. No se respetan los derechos
de los alumnos ni de los trabajadores y menos de los académicos. Luego entonces es muy importante y muy sano que algunos de ustedes ocupen el sillón de rectoría, ¿sí? Y como comenta el maestro Josué, unidos hacemos la fuerza, y si seguimos unidos vamos a obtener lo que ustedes están proponiendo. ¿Ves cuánto más? Ah, no, y no se les olviden los pobres, que nos inviten a comer. Okay. Muy bien. Terminamos esta ronda con José López y nada más preciso, después van a tener 3 minutos cada uno de los candidatos para terminar. ¿Ok? Gracias. Sí, buenos días todavía. Comentó al principio el maestro Francisco Vargas sobre la necesidad de hacer un plan de trabajo. Yo creo que sobran elementos para elaborar ese plan de trabajo y coincido totalmente con Josué, donde tenemos que hacer ahorita, tomar las acciones que sean pertinentes para llevarlas a cabo y no necesariamente al momento de llegar a la rectoría, sino como parte de la campaña para allanar el camino y hacerlo público y que llegue a las instancias que deben de llegar, que como dice también el maestro Oscar, y complemento lo que él dijo, que hay que llevarlo al Congreso de la Unión y también al Congreso local. En ese sentido yo creo que es muy pertinente exigir que los congresos aprueben en este periodo, en el presupuesto de egresos local y federal, los recursos para que se subsidien la gratuidad en las universidades del país, particularmente aquí en la Universidad de Sonora. Eso yo creo que es una tarea importante que me gustaría que los tres la suscribieran y se hiciera llegar al máximo órgano de gobierno, que es el colegio universitario, a los sindicatos, a los diputados, al gobernador, etcétera, al Congreso de la Unión. Y también yo pues me presento, soy José López y soy trabajador no académico, que aquí no se conoce, se les llama administrativos o de servicios. Sin embargo, le sacan la vuelta a ese término porque aprovechan para incorporar a la universidad a gente que hace las mismas funciones que nosotros y los consideran de confianza, y la ley dice que si hacen funciones de trabajadores pues tienen que ser sindicalizados o sindicalizables. En ese sentido pues me gustaría conocer esa postura de ustedes. Ya lo comentó el maestro, lo comentaron sobre esa exageración en la contratación y llenan de amigos la universidad con trabajadores de confianza, con salarios altos, como dicen. Entonces, este año en el Congreso de la Unión van a aprobar un presupuesto de egresos de más de 9 billones de pesos, creo, y van a abrir escuelas para perros, por ahí no sé dónde fregados. Y nosotros, los trabajadores universitarios, somos los más mal pagados de las universidades del estado de Sonora. Creían que éramos los mejores salarios, y si éramos, no, Paquito. En un principio, cuando se fundó el sindicato Esteus, teníamos los mejores sueldos. El año pasado, este año tuvimos una huelga de un mes para que nos nivelaran el salario mínimo, con los salarios mínimos, y se lo comenté a Paquito en un foro del Estaus, se lo comenté a varios diputados. Sí me gustaría que se hiciera su solicitud dentro del plan de trabajo, no sé cómo la vean, y que se asignara, y en los siguientes foros se ratificaran, pero que se llevaran a cabo como tareas. No sé si estén de acuerdo, compañeros. Gracias. Gracias. ¿Quieren comentar? ¿Quieren incluir en su cierre? ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Quién termina? ¿Cómo empezamos o al revés? Sí, al revés. 3 minutos cada uno. Bueno, yo reitero lo que había comentado. Me parece que el centro de la cuestión de los problemas que tenemos, como decía José, son muchísimos, y es una lista larga que seguramente no incluimos muchos de los que vivimos aquí dentro de la universidad, pero para mí el centro de la cuestión es la participación de estudiantes, profesores y trabajadores en la búsqueda de soluciones para los problemas que tiene la universidad. Y
el cambio a una vida democrática, o sea, participativa, como decía Josué, por asambleas, por algún mecanismo que todos estemos participando, es la vía para buscar la solución, proponer soluciones y actuar en consecuencia. Entonces mi propuesta principal sería esa, ¿no? Y en la parte de la propuesta que dice José López, por supuesto que la suscribo. Sí sería muy oportuno plantear que el Estado se comprometa con el subsidio que corresponde para sufragar los gastos que se dejarían de percibir en el caso de que estamos proponiendo que sea gratuidad a partir del siguiente ciclo. Y lo mismo tendría que hacerse para la federación. En síntesis, para mí la esencia de la cuestión es que todos estemos participando en la solución de los problemas como ahora y que cambiemos la universidad, cambiemos en muy diversos sentidos, ¿no? Uno, eficiencia administrativa. Dos, eficacia en la formación de los profesionales para una orientación para la solución de los problemas de la comunidad, en lugar de una orientación para la solución de los problemas particulares de cada uno de nosotros, ¿no? Sino educación orientada a atender a la comunidad. Si los profesionales son exitosos en resolver los problemas de la comunidad, también van a ser exitosos en sus ingresos, ¿no? O sea, la comunidad se los va a retribuir. Entonces, es la manera en que podemos avanzar en mejora de la comunidad y mejora de ustedes como profesionales. Y eso tiene que llevar a un cambio en la forma que enseñamos, en los métodos de enseñanza, en los contenidos y en la actualización de todas las carreras. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, primero que nada, muchas gracias por asistir a este foro, el cual es muy diverso y nos llevamos todos sus comentarios, ¿no? Definitivamente este movimiento va encauzado a lograr el mejor perfil que llegue a rectoría, ¿no? Y una vez estando ahí hay que dar una sacudida total a la estructura, ¿no? Debemos de analizar la estructura universitaria actual, ¿no? Hacer una limpieza, como se decía, de las famosas escaleras, ¿no? En todos los sentidos. Y debemos de centrar y enfocar la administración en las necesidades de los estudiantes, también de los docentes y de los administrativos. Totalmente de acuerdo, concuerdo con el maestro, como lo comentaba, ¿no? Va en aumento y en aumento estos personales de confianza, ¿no? Dentro de esta sacudida y de esta reorganización, generar una nueva estructura universitaria real, acorde a las necesidades de nuestra institución. Definitivamente hay que fomentar el derecho a la educación y la gratuidad urgentemente, ¿no? Para poder hacer que todos nuestros aspirantes, todas las personas entren e ingresen a la Universidad de Sonora. En materia de inclusión, equidad de género, promover que sea ya, urge la promoción, perdón, para que la apliquemos en nuestra Universidad de Sonora. Generar mayores oportunidades para todos y todas las compañeras y todos los presentes. Y la democracia universitaria. Estos foros son democracia. Nuestro movimiento Unidad Alternativa Universitaria es democracia. Escucharlos es democracia, por lo tanto tenemos que conducirnos con democracia, con honestidad y totalmente una humildad hacia nuestro desarrollo de nuestras funciones, ¿no? Y como lo comentaba al último, no hay que olvidarnos, ¿no? Primero los más necesitados, primero los pobres, hacia adelante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecer su presencia. Sabemos que
pues el tiempo que se dedica a esto pues implica también que a lo mejor podamos dejar de, en el caso de los estudiantes, de estar atendiendo aspectos del aprendizaje, pero esto también es aprender ciudadanía, es decir, que también tenemos que estar creando esta ciudadanía en la juventud, porque también al incorporarse en términos de los empleos donde vayan a estar, también tenemos que ir contribuyendo al desarrollo de nuestro Estado, ¿no? Y quiero señalar pues de que coincido definitivamente en que la participación de todas y todos nos va a permitir transformar a la Universidad de Sonora. Tenemos que dejar atrás a la universidad cansada, a la universidad que no está dando lo que tiene que atender a la comunidad universitaria. Son cuestiones tan elementales que uno se sorprende cómo es posible que no tengamos la atención estudiantes, maestras, maestros y trabajadores administrativos. Es realmente un absurdo que en una institución plural, universal como es la Universidad de Sonora, no tengamos ni siquiera esos mínimos tratos de parte de la administración. Pero también yo creo que es importante que desde nosotros, así como se ha señalado aquí, impulsemos las propuestas y también el plan de acción que nos permita transformar a la Universidad de Sonora en lo que todos y todas queremos, que sea una universidad que esté atendiendo no solo a su propia comunidad, porque es un primer paso, sino también a la comunidad sonorense, y como aquí se ha señalado, tenemos que atender, tenemos que tener impacto social con las comunidades las más vulnerables, tenemos que aportar también a problemas fundamentales, como lo es, por ejemplo, ¿por qué la universidad está ajena, por ejemplo, a aportar o contribuir teniendo los conocimientos, teniendo a las profesoras y profesores, a los investigadores, por ejemplo, a temáticas tan elementales como es la sequía o la cuestión del agua? En el caso, por ejemplo, también hay que señalarlo, cuando hubo el desastre que afectó al río Sonora, hay que recordar que hubo una ausencia total de la Universidad de Sonora en términos de contribuir a un gran y grave desastre, y creemos que eso no debe pasar en el futuro, que debemos de estar contribuyendo. Aquí se ha señalado que también en las prácticas profesionales de estudiantes, en el servicio social y lo que son propiamente las actividades de académicas y académicos, debemos de aportar a la comunidad algo que nos está dando, que es precisamente el apoyo para que esta universidad esté abierta. Entonces, en ese sentido, yo exhorto a que continuemos con este tipo de foros, retomemos las ideas, los planteamientos y avancemos hacia lo que nos interesa, transformar de raíz a nuestra universidad para que seamos una universidad para todas y para todos. Muchas gracias. Muy bien, bueno, les agradecemos a los tres candidatos por sus respuestas, por su presentación, por sus ideas. Y también les queremos mencionar que la próxima semana les hemos comentado que se van a estar haciendo los foros, ¿no? Entonces les comento, que el jueves van a estar en Navojoa, el jueves 10 a las 11 de la mañana, así que se vayan preparando en Navojoa. La semana entrante van a estar martes 15 en Medicina a las 10 de la mañana. Miércoles 16 van a estar en Campus Caborca a las 11 de la mañana. El viernes 18 en Campus Cajeme a las 10 de la mañana. ¿Okay? La siguiente semana también hay una serie de foros, pero es nada más para irles mostrando que vamos a estar como proyecto, como movimiento, activos en los diferentes lugares, por lo que les recomendamos que nos sigan en las redes, ¿ok? En UAU, tanto en Facebook como en Instagram, ¿sí? Y también recordarles que va a haber votaciones, o sea, todo esto se está haciendo para que ustedes vayan conociendo, se vayan implicando, se vayan uniendo, también lo vayan compartiendo con colegas, compañeros, ¿sí? Las votaciones van a ser los días 29, 30 y 31 de octubre para que estén al pendiente, ¿ok? Entonces no me resta más que agradecerles por su presencia, ¿sí? A todos, a cada uno por su participación, gracias una vez más a nuestros compañeros, y pues que viva la Universidad de Sonora. Gracias.
Ahí.